24 horas, Central. Periodo presidencial, poco más de 1 hora y 30 minutos de discurso donde el mandatario hizo una ruta de camino de lo que serán los próximos 20 meses de su gobierno, también dando cuenta de algunos de los inconvenientes que ha obtenido el gobierno en materia de manejo de la crisis derivada del coronavirus. Vemos allí cómo está siendo despedido por la presidenta del Senado y también el presidente de la Cámara de Diputados, acompañado de Cecilia Morel, su esposa, la primera dama. El presidente Sebastián Piñera está ya a punto de abordar el vehículo presidencial, mientras tenemos imágenes de el interior del Congreso Pleno, que estuvo atentamente siguiendo esta transmisión, esta cuenta pública, una cuenta pública especial, distinta, con solo 49 invitados, con estrictas medidas sanitarias y de seguridad, de las cuales nos cuenta Kevin Felgueras, quien está en el Congreso. Kevin, estamos contigo, ¿qué tal? Sí, Iván, muy buenas noches. Justamente más de 1 hora y media en este discurso presidencial. Ustedes lo ven en la imagen de Patricio Guerrero, el presidente de la República ya se retira de la sede del Poder Legislativo. Vamos a ver si es que vienen los presidentes de ambas corporaciones a realizar algunas declaraciones mientras se escuchan en los alrededores algunos cacerolazos, algunas bocinas de autos. De hecho, hay algunos láseres verdes que llegan hacia la sede del Poder Legislativo una vez que el presidente de la República ya se retiró del Congreso Nacional. En esta cuenta pública que abordó varios aspectos, está el presidente de la Cámara de Diputados dispuesto para hablar. Iván, tú me avisas si es que vamos con estas declaraciones o si vamos seguimos de inmediato allá en el obteniendo estudio. las reacciones primeras que viene a este discurso. Vamos a preguntarle al diputado Diego Paulsen, presidente de la Cámara, qué le pareció entonces esta cuenta pública, la tercera y penúltima del presidente Sebastián Piñera. A ver, sin lugar a dudas, el presidente dio cuenta pública concreta al país de lo que ha sido su gestión en el último año. Abarcó lo que fue la crisis social de octubre, lo que fue además lo que ha sido la pandemia y también con una mirada de futuro de cómo vamos a enfrentar el desafío que tenemos como país para dar soluciones prontas y llegar con políticas públicas inmediatas a la gente más vulnerable y a la clase media de nuestro país. Ha hecho mención a un plan especial de reactivación económica que creo que el día de hoy es fundamental, teniendo en consideración que tenemos más de 1,5 millones de chilenos y chilenas sin trabajo, y ese plan de reactivación va en la línea de poder ir en ayuda de aquellas personas. Esperamos, y él ha recalcado fundamentalmente los acuerdos, esa política de acuerdo que nos ha llevado a salir adelante de cada una de las crisis. Yo creo que ese es el gran llamado que tenemos que reflexionar desde el mundo político y poner la prioridad de los chilenos por sobre las prioridades de los partidos políticos. Bien, si podemos también escuchar a la presidenta del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, muchas gracias. Presidenta, muy buenas noches, estamos en vivo para Televisión Nacional de Chile, Canal 24 Horas. Preguntarle, hubo muchos llamados del presidente de la República al Congreso Nacional a aprobar varias iniciativas. ¿Cómo toman ustedes este llamado? Bueno, yo considero que el discurso y la cuenta del presidente en esta oportunidad tuvo un mejor tono hacia el Congreso en relación a lo que habíamos estado escuchando y la forma como lo habíamos estado relacionando hace unos meses atrás. Sin embargo, creo que el presidente insiste en una línea y en una estrategia sanitaria que, por cierto, tiene críticas de distintos sectores, no solo de la oposición, sino que de los científicos, los académicos, del propio Consejo Asesor del Gobierno. Entonces, extraña que no haya ninguna revisión, ninguna señal de crítica a lo que se está haciendo en términos sanitarios. Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, respondiendo a las inquietudes de la prensa, la seguimos escuchando. Nosotros con la senadora Allende y otras senadoras hemos impulsado una iniciativa similar. Creemos que es una muy buena señal a romper una cultura de mucho abuso que hay de muchos padres, no todos, pero muchos padres, que por castigar a las esposas o exesposas, sencillamente castigan a sus hijos con no tener ingresos para vivir. Entonces creo que es una muy buena iniciativa, es una buena señal de combatir este tipo de cultura. Se le pregunta a la presidenta del Senado si esperaba un tono distinto en ese sentido. Más amistoso, más fraterno con el Congreso, pero
nos habla de diálogo, de acuerdos, pero nos tienen sometidos a un sistema de discusión inmediata de todos los proyectos. Entonces, de verdad ahí hay una especie de cansancio en el sentido de no tener la posibilidad de dialogar realmente, con pausa, con responsabilidad, con rigurosidad, proyectos que son de una gran importancia para el país, sobre todo en los momentos que se está viviendo. Así es que vamos a dialogar como siempre hemos estado dispuestos desde la oposición y desde el Congreso, pero sí, por supuesto, con un trato respetuoso entre poderes del Estado. ¿Qué le parece que haya dicho que el plebiscito se haga sin populismos? Ocupó varias veces la palabra populismo en su discurso. Sí, el populismo se ha transformado como en un eslogan últimamente, cada vez que desde el Parlamento y la ciudadanía buscan avanzar en situaciones que son hoy día de urgencia para enfrentar con dignidad y más justicia la enorme crisis social que se está viviendo. Hemos tenido frase de populismo cuando quisimos avanzar más en el postnatal, cuando se ha avanzado como se avanzó en poder retirar el 10% de las cuentas individuales de ahorro de los cotizantes, y se habla de populismo cuando hemos querido defender los servicios básicos, que se prohíba, ¿cierto?, la suspensión de los servicios básicos cuando no hay cómo pagar. Entonces son respuestas que hemos estado dando desde la oposición, desde el Parlamento, a exigencias ciudadanas reales de pobreza, de incertidumbre que se han vivido estos últimos meses. Entonces creo que el tono de calificar de populismo iniciativas que son de origen en la ciudadanía. Nosotros somos representantes populares, como yo lo he dicho una y otra vez, nos debemos a la representación de quienes nos eligieron, y tratarnos de populistas cuando queremos avanzar en lo que nuestros representados exigen, creo que no es un muy buen tono para un debate y un diálogo, como ha llamado el presidente tan insistentemente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la presidenta del Senado. Si puede hablar, perdón, van a sanitizar justamente el micrófono donde se están realizando estas reacciones. Está el presidente del Partido Socialista, luego van a hablar los ministros de Estado. Escuchamos a Álvaro Elizalde. Hay que valorar que el mismo presidente que se opuso tenazmente al proyecto del retiro del 10%, hoy haya hecho un anuncio al respecto. Pero hay que recordar que este proyecto ya fue presentado por un grupo de senadoras de oposición, y por tanto sería bueno que el presidente hiciera ese reconocimiento y se patrocinara esa iniciativa. La verdad es que esperábamos más del mensaje del presidente, porque esta es una oportunidad en que debería haber dado cuenta primero del estallido de octubre pasado. Hizo una mención somera, haciendo referencia obviamente a hechos de violencia, pero no a las demandas de los chilenos y las chilenas que se movilizaron en las calles, los mismos que hoy tocan las cacerolas a lo largo de todo Chile. Y por tanto no se hace cargo de la necesidad de las demandas sociales, de dar respuesta a las demandas de las chilenas y los chilenos. Y en segundo lugar, hubo anuncios más bien genéricos, se repitió lo que el presidente ya había anunciado, faltaron más iniciativas concretas y específicas. Si uno analiza los números, por ejemplo, en materia de reactivación, siguen siendo modestos respecto del enorme desafío que tenemos por delante. Creemos que quedó en deuda el presidente para hacerse cargo del cuestionamiento de la sociedad chilena en su conjunto respecto de todo el sistema político y en particular respecto de su gestión. Y por tanto nos habría gustado anuncios más concretos y específicos para hacerse cargo del tema del estallido de octubre, de las demandas de los ciudadanos y también de la pandemia que estamos enfrentando. Reiteramos nuestra voluntad constructiva, disposición, por cierto, a colaborar para que avancemos en soluciones ante los desafíos que estamos viviendo, y esperamos obviamente que el presidente rectifique los errores que se han cometido y por ello el cuestionamiento que ha habido por parte de las chilenas y chilenos a su gestión. Y por último, muy importante, si millones de personas han concurrido a las AFP a retirar sus fondos es porque definitivamente la ayuda social del Estado no está llegando con celeridad. De eso hay que hacerse cargo con urgencia y no seguir llegando tarde. A ver, recordemos que estamos en una especie de corral aquí en el Congreso Nacional, donde estamos solamente con un podio, teniendo estas reacciones muy distintas a lo que se hacía años anteriores. Sigue hablando el presidente del Partido Socialista y posteriormente vendrán más parlamentarios y ministros de Estado. Reconocimiento, pero hay un párrafo textual que está en su discurso escrito, donde él dice: pido disculpas a los afectados. Consta en el documento que se le entregó a la prensa del mensaje presidencial. Y el presidente
esa frase no Parte la... de las palabras del presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, quien hace alusión precisamente a una de las falencias que son reconocidas por el presidente Sebastián Piñera en la tardanza en la entrega de ayuda a las familias, mientras más lo estaban necesitando en medio de la crisis social desatada por la pandemia. Escuchemos parte del discurso del presidente Piñera cuando hace alusión precisamente a esa demora. Algunos dicen que la ayuda del gobierno a las familias afectadas no ha sido suficiente o no ha llegado a tiempo. Y en cierta forma tienen razón, porque frente a la magnitud, gravedad y extensión de las crisis que estamos enfrentando, ningún país, ni siquiera los más desarrollados, ha podido otorgar toda la ayuda suficiente para compensar íntegramente el daño que estas pandemias han producido en nuestras familias. Pero puedo asegurarles que nuestro gobierno se ha esforzado al máximo desde el primer día y no hemos descansado un solo día para poder acompañar y llevar alivio a todas las familias que han sido afectadas. Bueno, ahí se hacía cargo de las críticas, naturalmente, que se le plantearon al gobierno de manera muy insistente sobre la demora en la entrega de las ayudas. No hace una petición expresa de disculpas, eso está claro, pero sí efectivamente señala que hay un cierto sentido de razón en quienes señalaron que el Estado no ha llegado a tiempo o no llegó a tiempo, y eso naturalmente después deriva. Kevin, seguimos contigo las reacciones naturalmente en este desafío, ¿no?, que es restablecer, por supuesto, el derecho de las personas a retirar el 10%. Sí, justamente habla el senador Guido Girardi del PP. Una crisis sanitaria de una envergadura gigantesca, una crisis económica, una crisis social y sobre todo una crisis política, un gobierno que perdió el apoyo y la confianza de la ciudadanía, y es muy difícil avanzar y sacar un país adelante cuando quien lo dirige ha perdido la confianza de la ciudadanía. Yo quiero señalar que tenemos toda la disposición a colaborar, pero tiene que cambiar la actitud. No se puede llamar populismo al dolor de la gente, no se puede llamar populismo a el sufrimiento que están teniendo los chilenos y las chilenas. Eso se llama desconexión, eso se llama insensibilidad. Y eso es lo que expresa el gobierno cuando dice que se es populista por escuchar las demandas ciudadanas. A mí me indigna eso, porque eso quiere decir que hay una política que no entiende lo que está pasando en el país. Hay una política que no es capaz de ponerse en el lugar del otro. Hay una política que no es capaz de entender el sufrimiento humano y qué significa 2 millones de personas que no tienen trabajo, 80% de los chilenos que han perdido o disminuido su ingreso. Yo creo que eso es lo que daña la política. Y lo que tenemos que tener hoy día es sensibilidad social, es compromiso social. Y yo demando al gobierno que cambie su discurso, que no hable más de populismo. No es populista un Congreso que vota por el 10% cuando el gobierno todavía no tiene proyectos para resolver la clase media. Y queremos que se terminen las ambigüedades. No se puede hablar de derechos humanos y si se liberan al mismo tiempo los genocidas. No se puede hablar de compromiso con la gente cuando se veta el proyecto que impide el corte de los suministros básicos. No se puede hablar de futuro cuando no se invierte en ciencia. Yo creo que para que sea creíble tiene que haber un correlato, tiene que haber una armonía entre lo que se dice y lo que se hace. Nosotros, si hay un cambio, evidentemente que estamos dispuestos a colaborar porque Chile necesita un gobierno a la altura de los desafíos y no ha estado, y necesita una oposición a la altura de los desafíos que tampoco ha estado lo suficiente. Y por eso yo creo que tenemos que reflexionar para ver cómo podemos avanzar y resolver los tremendos desafíos, problemas que van a vivir. Eso es lo que yo creo que debiéramos poner en el centro de esta discusión y este debate. Ministro Belolio, por favor. Bueno, va a hablar la... Kevin, te vamos a dejar un instante, nos vamos a trasladar hasta el Palacio de la Moneda. Está hablando el ministro Alfredo Moreno, lo escuchamos de inmediato. Y donde ha recorrido los desafíos que tenemos, los problemas que tenemos, cómo se han enfrentado y qué son las cosas que tenemos que agregar, mejorar y enfatizar hacia adelante. Dentro de eso, quisiera destacar, en el rubro que me corresponde a mí,
lo que es el programa Paso a Paso Nos Recuperamos, que es un programa de recuperación económica. Hoy día hemos tenido recién la tasa de desempleo nueva, 12,2%, lo cual significa que tenemos 1,8 millones de personas que no están trabajando, que no están en la fuerza de trabajo, lo cual se suma a 700.000 personas que tienen su contrato suspendido. De tal manera que tenemos que crear más actividad económica, tenemos que darles posibilidades de tener un empleo, y esto es lo que el presidente hoy día ha anunciado, un plan, en primer lugar, de inversión pública por 4.500 millones de dólares, que va a producir empleos a 250.000 connacionales. Al mismo tiempo, un subsidio a la contratación de personas por más de 2.000 millones de dólares, que va a crear la posibilidad de crear 1 millón de nuevos empleos en el sector privado, facilidades para las empresas, particularmente las pymes, y beneficios tributarios para las empresas que inviertan en estos años, de manera tal de crear también una cantidad de nuevos empleos en nuevos emprendimientos y en nuevas inversiones, de manera tal de que podamos darle un apoyo a personas que tanto lo necesitan y que han sido tan afectados por las restricciones que ha traído la pandemia en nuestro país, al igual que en el resto del mundo. El presidente creo que ha sido muy claro que esto se suma a tantos otros desafíos que hemos tenido, como ha sido la sequía, como han sido los problemas sociales que hemos tenido, y también naturalmente los problemas de salud, pero quería destacar este último punto que ya señalé. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, dando cuenta de las inversiones que le tocan en su cartera. Estamos hablando de cerca de 34.000 millones de dólares en anuncios de esta cuenta pública realizada por el presidente Sebastián Piñera. Seguimos escuchando parte de las declaraciones del ministro Alfredo Moreno. Derechos humanos, se ha hecho un cuestionamiento directo a la no referencia del presidente Sebastián Piñera en su discurso a las víctimas del estallido social. ¿Qué mensaje se le puede enviar a aquellas personas que perdieron, por ejemplo, la vista debido a la violencia ocurrida desde esa fecha? Bueno, el presidente ha tenido dos puntos muy importantes dentro de su locución. Uno es respecto específicamente a lo que usted señala de los derechos humanos, donde ha dicho expresamente que la defensa de los derechos humanos debe ser irrestricta, que debe ser en todas circunstancias y para todas las personas, en primer lugar. Y en segundo lugar, ha señalado que las circunstancias en las que vivimos, siempre en Chile, pero particularmente en las circunstancias en que vivimos, debemos enfrentarlas unidos. Tenemos que salir adelante como país, trabajando todos juntos. Este es el momento de trabajar juntos, de trabajar con diálogo, con unión, y no de tener separaciones, ni desde ya no de tener violencia para con nadie. El ministro Alfredo Moreno, ahí en el Palacio de la Moneda. Vamos a volver de inmediato al Congreso Nacional. Está el ministro Alamán. A ver, díganos, ¿nos quedamos con el ministro Alamán o vamos al Congreso? Escuchemos al ministro Alamán. De la cuenta del presidente de la República. En primer lugar, la forma pausada y particularmente bien planificada en que el país va a ir, así lo esperamos, dejando atrás la pandemia. Y en tal sentido destacar la instrucción que hemos recibido del presidente de la República, los ministerios de Salud, de Ciencias y de Relaciones Exteriores, para estar muy atentos con esta verdadera carrera que se ha desatado entre países y laboratorios para poder proveer de vacuna que nos permita enfrentar el coronavirus. Nosotros vamos a estar no solamente siguiendo esta verdadera carrera, sino que vamos a estar muy presentes para los efectos de poder, así como el país se preparó desde el punto de vista de la infraestructura hospitalaria, para poder estar en la primera fila de aquellos países que en definitiva puedan acceder a esta vacuna que tanto se necesita. En segundo lugar, tal como señaló el ministro de Obras Públicas, tenemos un tremendo desafío como país en términos del alto desempleo que vamos a tener que enfrentar. Hay que remontarse 40 años atrás para encontrar cifras de desempleo de más de 2 dígitos como las que vamos a tener que enfrentar, y por eso el presidente entregó una visión muy completa de las distintas acciones y políticas públicas que vamos a tener para enfrentar esa prioridad. Y por último, en un plano más político,
Creo que fue muy importante la declaración y el compromiso del presidente de la República en orden que no habrá en el futuro espacio para la violencia en ninguna de sus expresiones, que el gobierno va a hacer respetar el Estado de Derecho, la convivencia y sobre todo disipar las amenazas que de alguna manera se ciernen sobre el sistema democrático. Cuando hay violencia desatada, como él expresó, física, personal, en redes sociales, todo eso afecta nuestra convivencia. Así que me parece que fueron tres definiciones o tres compromisos muy marcados. El canciller Andrés Alaman haciendo un balance más bien político, que excede, si usted quiere, los límites de su cartera de Relaciones Exteriores. Volvamos al Congreso, está el ministro Jaime Belolio haciendo también su balance de lo que ha sido esta tercera cuenta presidencial del presidente Sebastián Piñera. Lo escuchamos. No solo una vez, sino que 2 veces. Yo quisiera preguntar, ¿cuántas veces un presidente de la República reconoce 2 veces en su propio discurso que, por ejemplo, se ha llegado tarde, que, por ejemplo, ha podido ser insuficiente? Esa es una forma de pedirle disculpas a los chilenos y quiero ratificarlo. Por supuesto que le pedimos disculpas a los chilenos si es que ha sido insuficiente o si es que no hemos llegado a tiempo. Y esos son los errores que nosotros debemos enmendar. Ministro, ¿por qué se saltó el presidente esa parte? Se le pregunta nuevamente, ya le habíamos hecho esta pregunta. Como vuelvo a repetir, el presidente mencionó 2 veces en su discurso lo que yo le menciono que es una forma de pedir disculpas. Y por eso, como gobierno, volvemos a insistir. El presidente ha hecho una reflexión potente, humilde, con un tono que significa que la única manera de salir bien de esta pandemia es en unidad y diálogo. Y la única manera de comenzar a recuperarnos es también en unidad y diálogo. Eso es lo que el presidente nos ha hecho ver en un proyecto político para el país para los próximos 20 meses. Se le pregunta cómo se entiende que haya un llamado al diálogo, pero también, por ejemplo, catalogar o evitar el populismo de cara al plebiscito del próximo mes de octubre. Seguimos escuchando al vocero de gobierno, Jaime Belolio. A ver, esto tiene un contexto y lo vamos a explicar. En la página 13 del discurso del presidente de la República hay una explicación a propósito de la tardanza en la entrega de ayudas y expresamente señalaba el discurso: pido disculpas a los afectados, pero puedo asegurarles desde que nuestro gobierno se ha esforzado al máximo desde el comienzo y no ha descansado ni un solo día para acompañar y llevar el mayor alivio posible a las familias afectadas. Pero la frase pido disculpas, si bien está escrita acá en el discurso, no fue pronunciada por el presidente Sebastián Piñera, y esa es la explicación que está dando el ministro vocero Jaime Belolio, diciendo que 2 veces en esta parte del discurso, si bien no pidió la disculpa, y después hacia el final, cuando el presidente también vuelve a reconocer que ha habido tardanza, dice allí hay una manera de pedir disculpas. Seguimos escuchando al ministro Jaime Belolio. Y necesitamos contribuir. Una casa dividida, como él dice, es una casa que no se sostiene. Un país que está dividido es un país que no avanza. Y nosotros necesitamos avanzar por los chilenos. Ministro, perdón, para dejarlo absolutamente claro con respecto a la frase, finalmente desde el gobierno sí se pidió las disculpas, y preguntarle también por el camino hacia el plebiscito. El presidente deja establecido que plebiscito sí o sí va a haber, para dejárselo claro a la gente. Para volver a ser muy enfático en esto, el presidente al menos 2 veces en su discurso reconoce que se han cometido errores, que queremos enmendarlos, y por supuesto como gobierno nos hacemos parte de ese mensaje y lo decimos con todas sus letras. Por supuesto que le pedimos disculpas a los chilenos que sienten que hemos llegado tarde o que ha sido insuficiente, y estamos trabajando para corregirlo. Y con respecto al plebiscito, este gobierno tiene un compromiso con la Constitución de principio a fin, y sin lugar a dudas el plebiscito es parte de nuestra Constitución, y por eso mismo es que se ha planteado la importancia de la trayectoria hacia ese plebiscito, que es un plebiscito que tiene que hacerse de manera segura, tanto en términos sanitarios como en términos de seguridad pública, así como también muy participativa. Y eso es lo que nosotros nos vamos a abocar para garantizar en los próximos meses. Ministro Briones, con respecto a la reactivación económica, hoy día conocíamos cifras bastante preocupantes de desempleo. ¿Qué le parece este discurso y si se puede trazar ya claramente una línea hacia la recuperación económica? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, luego de las cuentas públicas, independiente del presidente que se trate, quienes nos escuchan saben lo que van a escuchar a la salida. Por un lado, alabanzas, pero por sobre todo, y es lo que hemos escuchado, una posición que será crítica de todo lo que se diga. Y yo creo que quienes escucharon la cuenta pública del presidente Piñera podrán ver que esta fue una cuenta pública distinta. Fue en un tono de humildad, en un tono distinto, en un tono que nos llama a todos a hacer un esfuerzo por la unidad. Lo repitió no una vez,
varias veces en su discurso. Y la razón es sencilla de entender. Quienes nos escuchan lo saben. Vivimos la peor crisis de nuestra historia probablemente. Y esta crisis de tal tamaño, lo hemos repetido una y otra vez, que solo se puede salir con unidad. Y esto no es una frase cliché, es una realidad. El desafío que tenemos por delante solo puede acometerse en un clima de unidad, en un clima de respeto, en un clima de diálogo. El presidente no ha llamado que seamos todos iguales, valoró las diferencias políticas que naturalmente subsisten y subyacen y que son propias de la actividad política. Pero si no somos capaces de generar unidad, de generar puntos de encuentro, ¿en pos de qué? En pos de apoyar a los chilenos en esta crisis de un calibre, insisto, que no hemos conocido nunca, esta recuperación a la que él nos llamó, esta recuperación del empleo, esta recuperación económica, será difícil, será más difícil. Y quiero decirlo con claridad, esta tiene que ser la prioridad nacional. Es un deber moral, como dijo el presidente de la República, porque lo hemos conversado y ustedes lo señalaban. Tenemos cientos de miles de compatriotas que hoy día están desempleados. Esa cifra probablemente se va a incrementar. Tenemos otros tantos cientos de miles que están hoy día con sus contratos suspendidos. Y creo que el deber moral de todos nosotros, independiente de nuestra postura política, y así interpreto yo el llamado que ha hecho el presidente de la República, es a ponernos en línea, a buscar unidad, a ir para adelante, en pos de recuperar estos empleos, recuperar nuestra economía, porque las familias chilenas hoy día lo necesitan más que nunca. ¿De qué habla el presidente cuando habla de 34.000 millones de dólares en por inversión? los 34.000 millones de dólares de inversión? Hay más preguntas, por cierto, acá en el Congreso Nacional, en estas reacciones, las primeras de los ministros que estuvieron la presentes. acción es de un calibre enorme, por eso yo nuevamente nuevamente llamo a todos los actores políticos a colaborar en pos del bien de Chile. Tenemos un plan de reactivación que primero se enmarca dentro de este acuerdo nacional que el presidente valoró especialmente. Este acuerdo que llegamos con los principales partidos de oposición y por supuesto con los partidos de Chile Vamos. Hace algunas semanas atrás tuve el privilegio de encabezar ese diálogo, esas negociaciones. Y tenemos una hoja de ruta para los próximos 24 meses que tiene por supuesto que ver con la recuperación o la protección más bien de los ingresos de emergencia en lo que estamos hoy día, pero por sobre todo en las próximas semanas con levantarnos como país, con recuperar nuestro empleo, con recuperar nuestra economía. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de ingresos permanentes de las familias que nos escuchan. Ese es el desafío principal. Y para ello distintas acciones. Como Ministerio de Hacienda estamos a cargo de la coordinación de todas las carteras que tienen mucho que decir en esta recuperación desde el punto de vista de la inversión pública. Vivienda, obras públicas, transportes, entre muchas otras, como mencionó hoy día el presidente. Pero también, junto con el Ministerio del Trabajo, estamos a cargo de preparar un plan de subsidios muy ambicioso que lo que buscan es empujar la recuperación del empleo y también la protección de aquellos empleos que hoy día están en riesgo. Porque esto tiene dos dimensiones. Por un lado, trabajadores que hoy día penden de un hilo, queremos apoyarlo para que esas empresas se levanten, retomen, puedan mantener esos empleos. Y por el otro lado, aquellos trabajadores y trabajadoras que están cesantes, hay que dar un empujón con cargo a gasto fiscal de forma tal de que esa contratación, esos empleos lleguen a lo largo de todo Chile, lleguen en todas las comunas de Chile y en todas las actividades. Se le pregunta por las críticas de la oposición en torno a el plan de reactivación económica al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Yo quiero hacerme eco de la autocrítica del presidente, porque la magnitud de esta crisis hace que siempre la medida que uno tenga es insuficiente. Y quizás los tiempos no son los que todo el mundo espera. Estamos conscientes que hay personas, hay familias que no les ha llegado, pero con la misma fuerza yo quiero invitarlos con una mano en el corazón a decir que con el apoyo de todos, con el apoyo del Congreso, como lo reconoció el presidente de la República, con apoyo de ese acuerdo nacional que sellamos hace un mes y medio atrás, hoy día 1 de cada 3 chilenos está recibiendo el ingreso familiar de emergencia. Yo honestamente pregunto, ¿eso es nada? Y creo que ese mérito es mérito de todos quienes construimos ese acuerdo, y esa es la invitación que hoy día el presidente hace. En ese mismo espíritu, en esa misma línea, tenemos que encontrarnos para levantar nuestro país, para recuperar el empleo que tantos cientos de miles de familias requieren y para reactivar y recuperar nuestra economía. Creo que esa es la invitación en definitiva. Ministra Salaquet, me gustaría consultarle a usted por el anuncio del presidente Piñera con respecto al proyecto de ley para retener el porcentaje que se pueda retirar de los fondos de las AFP para pagar las pensiones de alimentos. ¿Cómo lo toma usted? Porque finalmente son muchas más mujeres las que se van a ver beneficiadas por esta iniciativa, y si tiene más detalles de eso. Perfecto.
Hoy día el presidente ratificó el compromiso con nosotras, las mujeres de Chile. El presidente dijo que basta contra la violencia tanto física como económica que aún persiste en nuestro país. Y es por eso que vamos a avanzar en un proyecto que es tremendamente importante, que es Sala Cuna Universal, que es una de las barreras que aún tenemos para la contratación de más mujeres. También vamos a avanzar en aquellas legislaciones donde aún seguimos siendo discriminadas y también vamos a avanzar en acabar con la cultura del incumplimiento que se ha establecido en Chile, donde 4 de cada 5 padres que son demandados por sus pensiones alimenticias no la pagan. Vamos a acabar con eso, vamos a avanzar para que los padres entiendan que deber la pensión alimenticia es deber al futuro y a la posibilidad de que sus hijos se desarrollen, además de que es un tipo de violencia económica contra la mujer. Se le pregunta qué le parece el proyecto de la retención forzosa de los fondos de pensiones que impulsan desde el Partido Liberal. A ver, insisto, lamentablemente llevamos más de una década impulsando distintas normativas para que los padres, los hombres de nuestro país entiendan que los hijos son una responsabilidad de hombres y mujeres. Hoy día, una enorme cantidad de mujeres a lo largo de todo Chile no solo educan solo a sus hijos, sino que además solas tienen que levantar los recursos para pagar todo aquello que esa niña necesita. Escuchábamos a la ministra Salaquet referirse respecto de esta pensión alimenticia, que el presidente en su discurso hablaba que se le iba a descontar a aquellas personas que tuvieran deuda respecto de la plata que quisieran sacar de las AFP. Queremos recordarles que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y usted lo vio, fue una cuenta pública distinta, en donde primaron las mascarillas, lo veíamos recién, los pocos invitados y las pantallas para seguir el discurso a distancia. Las medidas sanitarias debieron cumplirse con rigor en el Congreso Nacional, convirtiendo probablemente este mensaje presidencial en el menos tradicional de toda la historia. Los primeros en llegar fueron los del GOPE, revisando hasta los monumentos por arriba y por abajo. También los perros institucionales comenzaron a primera hora su labor en el Congreso. No quedó extintor ni planta por chequear. A propósito de perritos, a Estela Alfombra Roja lo sumió en un sueño profundo, inmutable incluso ante el micrófono de TVN. Al final, un silbido lo levantó. No lo dejaron entrar al Congreso y se puso firme en la comisión de Pórtico. Mientras se asegura la alfombra roja, nuestro inquieto periodista comenzó a desentrañar los secretos de los salones del Congreso. Mira, está abierto. Vamos. Esta es primera vez que se ve en televisión este salón. Este es el salón protocolar. Este es el salón donde entra el presidente de la República, puede tomarse un café, entrar al sanitario, se le hace un retoque de maquillaje y luego, con su discurso en la mano, bueno, va ingresando al Salón de Honor. Y no paró ahí, llegó hasta el Salón de Honor, donde se preparaban las cámaras, se colocan las flores, se ajusta el prompter, también el sonido, la seguridad y se preparan las sillas con distancia social y la cantidad mínima de invitados. Aquí habitualmente teníamos sentadas prácticamente 900 personas. Claro. Y hoy día solamente llegamos a 50. 50 invitados presenciales, el resto por vía telemática, por eso el salón se llenó de pantallas para que parlamentarios y ministros puedan seguirla. Medidas sanitarias para todos y el salón que se limpia y se vuelve a limpiar. El podio presidencial flanqueado por micas transparentes para que el presidente pueda sacarse la mascarilla. El ministro de Salud poniendo el ejemplo, junto con el de Hacienda, los primeros en llegar. Los micrófonos se sanitizan una y otra vez. También arriba la ministra de la Mujer. Hay 2 podium que pueden ser usados, de tal manera que se mantenga la distancia social. A buscar los asientos, a probar otra vez el micrófono, atentos al teléfono algunos. Saludo con el codo, la última conversación, a la expectativa y otra vez a sanitizar. A las 7:47 la llegada del presidente de la República acompañado de la primera dama. Buenas noches. Y después del saludo a tomarse la temperatura. 36,2. 36,3 y habilitado para ingresar. Hace su ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional
Su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique. El último retoque a la banda presidencial por parte de la primera dama. Gracias. Y el himno nacional cantado en el Salón de Honor y también por vía telemática. Fuera la mascarilla y la cuenta pública que comenzó a las 8 en punto. El tema de la pandemia y el complejo momento económico seguido con detalles. Algunos tomando apuntes, otros pendientes del teléfono y las redes sociales. Atentos los nuevos ministros y también por las pantallas. Otros parlamentarios exhibieron carteles alusivos a la crisis social. El discurso llega a su fin. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos. Muy buenas noches y muchas gracias. 1 hora y 32 minutos de cuenta pública. El presidente abandonó el Salón de Honor en una cuenta distinta, llena de mascarillas, de medidas sanitarias y con apenas 50 invitados. Termina así la cuenta 2020, una que se desarrolló en modo COVID. Subsidios al empleo y fomentar la inversión pública privada. Esos fueron los principales anuncios del presidente Sebastián Piñera con los que busca reactivar la economía de nuestro país. Medidas que significarán un importante gasto fiscal. Pero ¿cuántas personas podrían verse beneficiadas? Presta atención. Imágenes que se volvieron uno de los reflejos de la fuerte crisis económica que enfrenta nuestro país. Un desempleo que llega a la cifra más alta de las últimas 3 décadas, con cerca de 2 millones de puestos de trabajo perdidos en tan solo un año y 800.000 personas que hoy están suspendidas de sus labores. Un complejo escenario al que el gobierno quiere hacer frente con diversas medidas. Un masivo y urgente programa de subsidios e incentivos a la creación de empleos, y que nos va a permitir acelerar el ritmo hacia la creación o recuperación del 1.800.000 empleos que hemos perdido. Subsidios que jugarían un rol fundamental en reactivar el mercado laboral. Se espera que beneficie a 1 millón de personas y que tenga un costo cercano a los 2.000 millones de dólares, ya que son un incentivo importante para que las empresas comiencen a contratar. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, y las mujeres, son grupos que sería importante aumentar las coberturas y reforzar ese tipo de subsidios. Esto siempre también focalizado en trabajadores de menores ingresos. Reactivación del mercado laboral que iría de la mano con la inversión en obras públicas en infraestructura física, social y digital. Se esperan 47.000 soluciones habitacionales y 100.000 subsidios de arriendo, centros de salud, transporte públicos y establecimientos educacionales, entre otros. Va a tener especial prioridad en campos como ciudad y vivienda, y también prioriza un fortalecimiento de nuestra infraestructura, redes digitales a nivel nacional e internacional, inversiones regionales y comunales de mejoramiento urbano y de barrios. Inversión que según proyecciones del Banco Central caería cerca de un 16% en el 2020. Por eso la importancia del rol del Estado en reactivar la economía, que además de entregar puestos de trabajo, tiene un efecto positivo en el largo plazo, ayudando al crecimiento económico y social. Es uno de los elementos centrales de cualquier recuperación. Construcción tiene la ventaja que es muy intensivo en mano de obra a corto plazo. No proyectos inútiles, no cavar hoyo y tapar, sino proyectos que estaban en carpeta que tal vez no se hicieran en otro momento. La participación de privados tendrá un rol protagónico. Se espera agilizar 130 proyectos de inversión privada que involucran 21.000 millones de dólares y permitirán la creación de 120.000 empleos directos. Incentivos a la inversión privada, que representa cerca del 80% de la inversión total de nuestro país. El plan contempla un reimpulso del programa de concesiones para unir fuerzas y voluntades con todos los sectores de nuestro país. El Estado no tiene capacidad ilimitada para invertir. O sea, la capacidad del Estado para desarrollar proyectos de inversión es muy acotada. Las concesiones de obras públicas tienen la ventaja de que son desarrolladas por privados, ¿cierto? Y que por lo tanto permiten expandir el rol de la obra pública. Y para hacer más fácil la inversión, desde el gobierno anunciaron la creación de un plan especial para incentivar la recuperación. Medidas para reactivar nuestra golpeada economía que serán fundamentales para eliminar la incertidumbre y mejorar el futuro económico y social de nuestro país. Y en los últimos 14 meses el gabinete del presidente Piñera ha sufrido diversas modificaciones.
13 carteras han cambiado a sus ministros y en algunos casos en más de una ocasión. La crisis social, la pandemia y el desorden oficialista provocaron varias salidas, fiel reflejo del convulsionado periodo vivido entre la cuenta pública del 2019 y esta, la del 2020. Toma de temperatura y alcohol gel para cada ministro de Estado, protocolo obligado antes de entrar a la Moneda. Los mismos resguardos se tomaron en el patio de los Cañones, donde se instaló la tarima en la que minutos más tarde se tomaría la foto oficial del gabinete del presidente Piñera previo a la cuenta pública de este 31 de julio. Fotografía del nuevo gabinete tras el ajuste de este martes, retratada la sede de gobierno porque las actividades en el Palacio de Cerro Castillo, como es tradicional, fueron suspendidas por la pandemia. Así, el respeto por las medidas sanitarias marcó este momento, el que incluso fue más breve de lo normal. El presidente reingresa prácticamente de inmediato, acompañado por el gabinete, una actividad que no demoró más de 1 minuto y medio. Un tradicional momento muy distinto al del año anterior y no solo por la locación. La conformación del gabinete de la cuenta pública 2019 es muy diferente a la de este viernes. ¿Pudo hablar con el presidente? ¿Cómo lo vio? Está tranquilo, está contento, están llegando los ministros, las ministras. La entonces vocera de gobierno, ahora ministra del Deporte, Cecilia Pérez, le dio el vamos a la foto oficial. 13 de los 24 ministros de este gabinete salieron del gobierno. Así, más de la mitad dejaron sus puestos en los últimos 14 meses. Corresponde por protocolo, a un lado del presidente el ministro Chadwick y al otro lado el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro Ampuero. Ni Roberto Ampuero ni Andrés Chadwick se mantienen en el gabinete. Este último dejó Palacio el 28 de octubre de 2019 tras el estallido social, cuestionado por el rol que jugó como la máxima autoridad política a cargo de la seguridad pública. Me ha pedido, y yo lo he aceptado de inmediato, dar un paso al lado. Y en ese sentido espero que eso, con este cambio, colabore a lo que el presidente ha señalado, que es mayor serenidad, mayor tranquilidad. Tras la salida de Chadwick, el Ministerio del Interior quedó sorpresivamente en manos de Gonzalo Blumel, un evópoli que se convirtió en jefe de gabinete, el mismo que salió este martes de la Moneda. Criticado por el propio oficialismo que por días acusó falta de conducción política, uno de los responsables, según sus críticos, de la derrota en el Congreso, tras ser aprobado el proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP. Espero sinceramente haber contribuido a la paz social. Chadwick y Blumel eran parte del círculo de hierro del mandatario y lo acompañaron desde que era candidato. Ambos no estuvieron en la fotografía de esta jornada, a la que tampoco contó con una emblemática figura de derecha. Agradecer la oportunidad que me ha dado el presidente de trabajar por Chile. Controvertido fue el paso de Marcela Cubillos, también el de Jaime Mañalich, que desde el inicio de la crisis sanitaria recibió innumerables críticas por las decisiones adoptadas. Eso es necesario que yo dé un paso al costado, yo lo doy feliz porque es lo que corresponde. Paulín Cantor, Susana Jiménez, Emilio Santelices, Juan Andrés Fontaine, Isabel Pla, Alberto Espina, Nicolás Monkever, Felipe Larraín y José Ramón Valente, exministros que salieron del gabinete tras la última cuenta pública del presidente Piñera. Según el gobierno, tras el último ajuste, ahora se inicia una nueva etapa con nuevos rostros. Víctor Pérez, Andrés Salamant, Mario Desbordes y Jaime Belolio asumieron el pasado martes un rol protagónico. Que haya un mensaje del presidente en generar unidad. ¿Por qué? Porque si no, lo que desaparece son los ciudadanos y quedan simplemente los partidos políticos y la gente ya está chata de los partidos políticos. Era el mensaje de Jaime Belolio en 2019 como diputado. Ahora, como vocero de gobierno, también ha llamado a la unidad del oficialismo y de la oposición. Un mensaje que se mantuvo entre cuenta y cuenta, no así los titulares de las carteras de este gobierno. 14 meses marcados por la crisis social y la pandemia, lo que quedó reflejado en el actual gabinete, que desde el 1 de junio pasado, en 426 días, sufrió una reestructuración total. Cambiamos de tema y le contamos de este segundo día de inscripción para el retiro del 10% y el número de solicitudes ya superó los 5 millones. Las páginas web casi en su mayoría funcionaron sin inconvenientes, aunque los afiliados de AFP Modelo siguieron con dificultades para realizar el trámite. La administradora pidió disculpas mientras que la superintendencia inició una investigación que podría terminar con millonarias multas. Es fácil decir, háganlo en la página, pero si la página no funciona... Hay mucha gente que tiene el mismo problema. Yo tengo 4 meses de arriendo. Estoy en la pelada.
Sí, pero la cuenta RUT está asociada a tu RUT provisorio, po. Del carnet de identidad de ella y su número de serie. Terrible, terrible, terrible. Muy terrible. Tenemos que darnos el ánimo si queremos seguir sobreviviendo. Tengo un segundito. Porque acá no tienen carne, por favor. Vengo personalmente para solucionar mi problema y lo necesito ahora y ya. La paciencia se acabó por minutos porque fueron horas de espera. AFP Modelo otra vez fue protagonista y no por buenas noticias. Cientos de personas llegaron a esta oficina en el centro de Santiago. Querían tener una respuesta. La mayoría no pudo acceder al formulario para pedir el 10%. Lo he intentado todo el día, porque no tengo ni trabajo ni nada, entonces lo único que tengo que hacer es afianzarme a este pago que me queda. Carolina llegó a las 6 de la mañana, no aguantó más, intentó ingresar a la página web todo el jueves e incluso en la fila siguió probando. Supuestamente estaba todo listo y no fue así, al contrario, pedían fotos, ¿para qué pedían fotos? Así que yo cacho que por eso se cayó la página, y todavía estoy esperando aquí. Y esa sería la causa del problema. La AFP pidió subir fotografías de la cédula de identidad, pero luego fue obligada por la autoridad a no hacerlo. Los cambios en el sitio siguieron causando inconvenientes. Incluso algunos acusan que la solicitud automáticamente seleccionó un rescate parcial. Yo nunca apreté parcial, yo quería retirar los 200.000 pesos que tengo, porque lo necesito en este momento. Ante todo, te pido disculpas por las molestias ocasionadas. Para tu tranquilidad, estamos siendo proactivos en reforzar nuestros sistemas, informar el estado de las solicitudes y cumplir con los plazos comprometidos. Dijo a través de un correo Verónica Guzmán, gerenta general de AFP Modelo. Estamos iniciando un proceso de investigación. No puedo adelantarme al resultado de ese proceso, puesto que no puedo prejuzgar, pero el proceso ya se ha iniciado y posteriormente veremos si procede o no a aplicar una sanción a esta administradora. Provida también tuvo complicaciones en su página web al inicio del proceso. Sin embargo, este viernes todo comenzó a funcionar sin contratiempos. Sentimos mucha pena a todos los que trabajamos acá por lo que pasó ayer. Nos gustaría que hubiera sido de otra forma, pero estamos invirtiendo mucho y creo que estamos dando la respuesta que nuestros afiliados necesitan. Hasta las 5 de la tarde de este viernes, más de 5 millones de afiliados ya ingresaron la solicitud para sacar el 10% de sus ahorros previsionales. Ahora resta esperar la confirmación. Las administradoras ya están trabajando en la validación de la información ingresada, de manera que a partir del próximo lunes comenzará el proceso de confirmación de las solicitudes directamente a los afiliados y afiliadas. La próxima semana se iniciará la etapa de solicitud presencial del retiro, una que se realizará en colegios especialmente habilitados en todo el país. Al abrirse además más espacios para realizar el trámite de manera presencial, podríamos necesitar que el permiso sea extendido en tiempo. Y si es así, se va a hacer para que las personas puedan ir con mayor tiempo y más tranquilidad a realizar su trámite. A 2 días del inicio de un inédito retiro, casi la mitad de los afiliados ya solicitó su 10%. Y Santiago y Providencia podrían salir de cuarentena a pesar del aumento en la velocidad del contagio. El Ministerio de Salud va a discutir esta opción el fin de semana. La decisión tiene que ver con la baja leve pero sostenida de los nuevos contagios y de la positividad de los test, que alcanzó un 9% en la región metropolitana. La autoridad sanitaria también adelantó algunos de los criterios para el eventual desconfinamiento para las y los niños. Julio se consolidó como el mes de transición, 30 días de mejora sostenida según la autoridad. Solo comparado con el mes anterior, la cantidad de nuevos contagios se redujo casi a la mitad. Lo mismo la cifra de fallecidos. Pero la radiografía de las últimas 48 horas llaman a no confiarse. Los nuevos casos volvieron a superar los 2.000. Hemos observado en los últimos días un aumento en la velocidad de contagio. Pero concomitantemente, y hay que explicarlo de esa manera, hemos aumentado en los últimos días el testeo de los exámenes de reacción de polimerasa en cadena, conocidos como PCR,
en un 20%. De 115.000 test semanales se pasó a realizar a 138.000 exámenes PCR que este viernes alcanzaron un récord de resultados diarios, 22.874 con 9% de positividad en la región metropolitana. Sin embargo, el aumento en la velocidad del contagio también respondería a otros factores, como son el aumento de la movilidad que ha mostrado la población, desgraciadamente, a pesar de todas las recomendaciones, y también la caída en la percepción del riesgo por parte de la población. A pesar de esto, el gobierno destacó que la variación de casos a nivel país fue menor al 2% en los últimos días. La caída sería de 24% si se consideran las últimas 2 semanas. Por lo menos podemos decir ahora que hemos pasado el pic. Por lo menos eso ya son grandes avances que hemos logrado como sociedad. Vamos claramente en descenso. Y eso es una muy buena noticia, lo cual nos permite empezar a hablar en otros términos, ¿no? En los términos que hemos escuchado de ver cómo vamos abriendo la sociedad. Pero la mirada general es diferente si se mira en detalle el número de contagios efectivos por comuna en todo el país. Si nosotros comparamos el R efectivo de los últimos 7 días versus el de los últimos 14 días, es mayor el de los últimos 7 días. Ya. Y eso es un signo muy, muy preocupante porque es uno de los primeros signos que uno puede ver en una reexpansión de la epidemia. Consultados respecto del fin de la cuarentena en comunas como Santiago y Providencia, el titular de salud dijo que las cifras podrían justificar la medida, pero la decisión se va a estudiar el fin de semana. Los números avalan un cambio, pero hay que estudiarlo detenidamente y probablemente también acompañar una campaña comunicacional muy, muy importante para tener un control de la diseminación del virus. Respecto del desconfinamiento para los niños, se adelantaron algunos criterios que se están discutiendo con sociedades científicas. Niños que tienen cuadros respiratorios no podrán salir, los niños con patologías de base se evaluará caso a caso, los menores de 14 años deberán salir probablemente con un adulto, y también considerar el uso de mascarillas, que es peligroso en los niños menores de 2 años. Hay que dar pasos hacia la apertura, pero de una manera muy yo te diría, muy pensada, muy pausada, en el momento preciso, porque si nos equivocamos hoy día no vamos a tener un rebrote, porque el virus nunca ha desaparecido. Vamos a entrar a una fase expansiva que puede ser mucho peor que la situación que vivimos en mayo y junio. Es un escenario posible en el marco del desconfinamiento, un proceso que ya tiene 9 comunas en transición y 3 en apertura oficial. Fíjese que no tenía patente para venta de alcoholes, ni mucho menos de funcionamiento. Aún así tenía clientes en su bar clandestino y cuando la fueron a fiscalizar, intentó sobornar a carabineros con dinero en efectivo. Les dijo que era para la benzina, un aporte a la comisaría. Mire. Ahí lo dejé. Para la benzina. ¿Aquí? Para la benzina, si quieres. ¿Para la benzina de qué? Un aporte a la comisaría, pues. Señora, pero usted me está pasándome plata, pues. Sí, pues para que... No, pero que no corresponde, señora. Yo le estoy diciendo, le estoy aplicando el procedimiento, pero no le estoy pidiéndole plata. Este es un delito. Por favor, no cargue el servicio. A contar de estos momentos usted está detenida. Pero yo no, pero que... Señora, escúcheme lo que le estoy diciendo. No le quedó otra que intentar una última salida. Présteme su carnet, señora. Pero como quiere, ya, por favor. Siéntese ahí. Mire, ¿sabes? Le entendí mal. Si usted ya me entendió mal, pero yo no... Lo cierto es que acá no había nada más que entender, porque a Carabineros no se le debe sobornar. Gravedad absoluta que comenzó así. Sorprenden a un adulto mayor que golpea mediante una clave, mediante un santo y seña. Lugar Gabriela Mistral 861 en Loprado. Al entrar, esta era la situación. Había una cantidad de 7 adultos mayores que estaban ingiriendo alcohol al interior. Un local que estaba clausurado porque no mantenía patente de alcohol, era un restaurante. Entonces usted no puede tener acá, pues, nada. ¿Ya? Sí. ¿Usted está claro? La otra yo la notifiqué por lo mismo. ¿Ya? Sí. Ya. Pero, ¿sabe qué? De verdad que estoy en la última de los trámites, por esto está la MUNI cerrado,
pero lo estoy haciendo. Lo que queda de mí ha sido el amor y yo trabajaba con patente. Pero eso fue hace un tiempo porque ya el 2017 se les canceló la patente, pero continuaron funcionando y a fines del 2019 recibieron una multa. Se les incautó lo que tenían, específicamente alcoholes, pero claramente siguió como clandestino. Ahora ya hay una bodega, Y ahora en este contexto de la pandemia vemos que nuevamente estaba atendiendo y lo que nos parece más grave era que eran adultos mayores, que hoy día todos sabemos que es la población más vulnerable frente al tema del COVID-19. Situación que conocían los vecinos. Esto más de un año, dentro se llenaba. Es un restaurante, pero sacaron el letrero, pero atiende puertas cerradas. Detenida la regenta y los comensales, algunos ni siquiera tenían permiso para moverse por la comuna que sigue en cuarentena. ¿Su carnet? Todos con carnet a la mano. Todos carnet a la mano. ¿Tienen permiso ustedes o no? ¿Permiso provisorio, temporal? Nada. No, ya. La verdad que yo... Ya, no, sí, ya. Tranquilo. Queremos recordar que vamos a estar fiscalizando sin parar porque lo que se pone en riesgo hoy día, además de todos los delitos que ya mencioné, es la vida de las personas. En el caso de la dueña del local, además del cohecho de los 60.000 pesos y al funcionamiento clandestino, agregar la incautación de cigarrillos de contrabando y una gran cantidad de alcohol. Esta situación determinó entonces que se efectuara la detención de la imputada y la formalización de cargos por los delitos de cohecho bajo la modalidad de soborno y además la infracción al artículo 318 del Código Penal. El tribunal determinó su arresto domiciliario total. No, eso no se hace, señora. Incidentes al finalizar una marcha mapuche marcaron la primera visita del ministro del Interior a la Araucanía. Esto en el contexto de una serie de ataques armados ocurridos en los últimos días en la zona. El recién asumido Víctor Pérez no pudo ingresar a la primera instancia, a la Intendencia Regional, y debió reunirse en privado con ambas policías y autoridades locales. Fue una marcha mapuche en contra de una hidroeléctrica la que quería llegar a la intendencia justo cuando el ministro del Interior se dirigía al lugar para reunirse con autoridades y altos mandos de la policía. Según sus convocantes, los incidentes fueron provocados por desconocidos que no pertenecen a las comunidades. Fuimos provocados por gente que se mete aquí en las movilizaciones para provocarnos a nosotros y llevar como en contra a la propuesta que nosotros queremos hacer. ¿Infiltrados? Hay infiltrados. Se nos provocó y la gente reaccionó ya que estamos cansados de tanta humillación. El lugar del encuentro debió cambiarse, pero finalmente se concretó. Una hora después, el ministro pudo llegar a la intendencia donde abordó los últimos hechos de violencia en la Araucanía, incluido el sabotaje de un tren y ataques a familias de agricultores. Existe la evidencia absoluta que estamos aquí, frente a grupos con capacidad militar, grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística, que están decididos y que están muy decididos a que no exista paz y tranquilidad. Dejó claro que no habrá diálogo con los comuneros mapuche en huelga de hambre de Angol y Temuco, entre ellos el machi Celestino Córdoba, condenado por el crimen del matrimonio Lutzinger-Macay. Que en Chile no hay presos políticos. Presos políticos entendemos todos aquellos que por sus ideas están presos. Aquí las personas que están privadas de libertad están privadas por resoluciones de los tribunales de justicia, no del gobierno. Respecto de las 5 municipalidades que se encuentran tomadas por comunidades mapuche, se confirmó la orden de desalojo. Se va a tener que hacer conforme a la ley y se ha hecho con el máximo de altura para poder haber evitado llegar a esta situación, entendiendo que van a haber acciones negativas a consecuencia de ello. Pero se debe mantener e imperar el Estado de Derecho. El ministro Víctor Pérez apoyó esta decisión, una visita con percances y muy acotada. Tras ello, regresó inmediatamente a Santiago para estar presente en la cuenta pública presidencial. Un helicóptero cayó este mediodía en las inmediaciones del Hospital Roberto del Río, en la comuna de Independencia. Tras despegar en el aeródromo de Tobalaba, esta aeronave comenzó a presentar problemas. Sin embargo, el piloto, fíjese, logró manejar la situación y aterrizar de manera forzosa en un estacionamiento privado cercano al hospital.
Carabineros informó que en el momento del accidente no se encontraban personas en el lugar ni tampoco automóviles estacionados. El helicóptero no iba con más pasajeros, por lo cual el único lesionado es el piloto, quien quedó con, en todo caso, heridas leves y fue atendido por personal médico del recinto de salud. Posteriormente fue trasladado hasta el Hospital San José, está estable y fuera de riesgo vital. El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, también llegó hasta el lugar y manifestó su preocupación por el derrame de 500 litros de combustible que se generó debido a este accidente. Sin embargo, personal de bomberos y equipos de emergencia llegaron también hasta este lugar para trabajar en el retiro de escombros y también de este material inflamable. En su primera aparición pública, luego de superar el coronavirus, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nuevamente se acercó a sus partidarios y por momentos incluso se quitó la mascarilla. El mandatario fue duramente criticado por el expresidente Lula da Silva, quien dijo que Bolsonaro había inventado la enfermedad para promocionar la hidroxicloroquina. Palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu estou muito feliz em estar aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus pela minha vida. Agradecimiento a Dios en su primera actividad pública, luego de permanecer 3 semanas encerrado en el Palacio de la Alvorada en Brasilia por estar contagiado de COVID-19. En su reaparición, y tal como ha sido su costumbre, Jair Bolsonaro volvió a desafiar las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del virus. Antes y en su transmisión semanal por Facebook, el mandatario se refirió a su estado de salud. Pouco de fraqueza ontem, achar está pouco de infecção também. En paralelo al retorno del mandatario a las actividades públicas, se confirmó que su esposa, Michelle Bolsonaro, dio positivo en el examen de coronavirus. Ya recuperado de la enfermedad, el presidente de Brasil habló del tratamiento farmacológico al que fue sometido por su médico. Estou curado do Covid, já tenho anticorpos, sem problema. E agradeço aí da minha parte particular, né? Com toda certeza, primeiro a Deus e depois a medicação que me foi dada pelo médico da Presidência da República, que foi hidroxicloroquina. Nueva referencia de Bolsonaro hacia un medicamento contra la malaria y sin efectividad científica comprobada en el tratamiento para combatir la infección por coronavirus. Por todo esto, el expresidente Lula salió a criticar duramente al líder de la derecha brasileña. E eu até acho que o Bolsonaro inventou que estava contaminado para poder fazer propaganda do remédio. Promoción y defensa de la hidroxicloroquina que es compartida por Jair Bolsonaro y Donald Trump. Política exterior de Brasil que fue vilipendiada por Lula. É uma vergonha para quem se sente patriota. A relação exterior se comporta como lambibotas, ofreciendo cosas que los americanos no desean. Política sanitaria del gobierno de Bolsonaro que ha sido blanco de críticas. Después de Estados Unidos, Brasil se mantiene como el segundo país del mundo con el mayor número de contagiados por coronavirus. Y hasta la fecha se contabilizan más de 90.000 víctimas fatales. Y de regreso a nuestro país, polémica ha generado la aparición de una lámina complementaria de ciencias naturales para alumnos de cuarto básico que decía que, comillas, beber mucho aumenta el riesgo de ser atacada sexualmente. La denuncia fue hecha por una profesora. A través de las redes sociales, la profesora dio la alerta y pidió explicaciones al Mineduc cuando se encontró con esta lámina del ramo de ciencias naturales en el sitio web. Ilustrativamente se intentaba explicar a los niños de cuarto básico los efectos del alcohol en el cuerpo humano. El problema fue cuando llegó al aparato reproductor y leyó esto. Beber alcohol también aumenta los riesgos de ser atacada sexualmente y de participar en relaciones sexuales riesgosas. Lo más grave es el hecho de que se sigue estableciendo una lógica en donde se indica a la mujer como responsable de posibles agresiones sexuales o violaciones que pudiera recibir. Eso es absolutamente inaceptable. Queremos reiterar, no existe justificación alguna para la agresión sexual o de cualquier tipo a una mujer. Con la lámina en la mano salimos a la calle a preguntarles a padres y a madres qué opinan de esto. A un niño de cuarto año básico, indicarle que eso te puede llevar a que te violen,
no se considera correcto. O sea, partamos porque una violación es algo que está hecho a la fuerza sin voluntad. No me parece, porque aunque yo esté desnuda, esté curada, borracha, nadie tiene por qué tocarme. Ese es el tema. Que aumenta el riesgo, efectivamente, porque uno no queda con sus sentidos totalmente bien. Si esto le pasa a los adultos, imagínate a un niño que puede provocar. Creo que para decir si haces eso, como exactamente la otra cosa va a pasar, no es correcto. Y es verdad. Es verdad, si toman, si se emborrachan, si andan en fiesta, ¿qué esperan? Opiniones a favor o en contra, le preguntamos a una psicóloga infantil si es adecuado este contenido para niños de cuarto básico. No corresponde mucho que el colegio decida completamente sin informarle a los papás qué es lo que van a conversar. Tiene que ser una educación muy coordinada. El abuso de drogas, de alcohol y de abuso sexual es súper grave y es imprescindible que el Ministerio de Educación entienda que necesitamos que todo lo que curricularmente pueda estar considerando aún espacios de culpabilización a víctimas o de estereotipos de género indebidos sea erradicado del proceso curricular. Y ante tanto revuelo y las numerosas críticas, el Mineduc bajó de inmediato este contenido. No compartimos de ninguna manera lo expresado en la imagen. Lamentamos la situación y reafirmamos nuestro compromiso con las mujeres de Chile y con una educación con enfoque de género. No es la primera vez que el Ministerio de Educación debe retirar contenidos. Hace unos años este libro, La Caperucita se comió al lobo, generó el mismo revuelo. El Colegio de Profesores pidió que se haga una investigación para que haya una revisión más exhaustiva de los contenidos que llegan a las manos de los más pequeños. Más de 600 millones de dólares de patrimonio tenía una peligrosa banda de narcotraficantes liderada por el denominado Patrón de los Caballos. La organización delictual se dedicaba a la venta de droga en terminales de buses y blanqueaba dinero a través de la compra de decenas de equinos pura sangre y autos de alta gama. Avanza. En estos momentos queda detenido por tráfico ilícito de drogas. Fueron 8 meses de investigación, cientos de horas de escuchas telefónicas, trabajo de agentes encubiertos para desbaratar la banda del llamado Patrón de los Caballos. Diego. Hermano, Estas imágenes exclusivas eran la punta del iceberg de un lucrativo negocio. Funcionarios de una línea de buses interprovinciales consumen cocaína a plena luz del día mientras venden pasajes en el terminal de buses de Rancagua. Denuncias aseguraban que el consumo era habitual incluso entre conductres y auxiliares de buses donde transportan pasajeros. ¿Y no le va a dejar a Diego? Hermano, todo ello. Ya veo. La Fiscalía de Rancagua y el OS7 de Carabineros iniciaron en octubre pasado una investigación con estos antecedentes. Así llegaron donde el Tata, o el Patrón de los Caballos, líder de la banda, quien estando en libertad vigilada por una condena de tráfico de drogas, siguió con la venta de cocaína en la región de O'Higgins. El punto de partida era su casa ubicada en las cercanías del Terminal Sur en Estación Central. Hoy día, efectivamente, tenemos antecedentes relativos a que la droga transitaba desde la ciudad de Santiago a la región de O'Higgins en buses. Durante meses fue seguido por personal policial. Salía de su vivienda con cajas de cocaína disimulada entre frutas y verduras que traspasaba luego a choferes y auxiliares de buses cuyo principal destino era la región de O'Higgins. Obliga a tener quizás mayor vista respecto del lugar donde se transfería la droga en Santiago. Esto es en la comuna de Estación Central, porque efectivamente es un lugar que tenemos que revisar en algunas partes de esa comuna, en particular que son relevantes para seguir investigando. ¿Tiene las llaves de la cabina? A principios de julio, un sujeto miembro de esta banda fue sorprendido en la cabina de un bus con destino a San Fernando. Portaba 2 cajas de perfumes que en realidad contenían cocaína. Que las personas denuncien es sumamente importante. Algo que parece pequeño, como el microtráfico en un terminal, terminó siendo una gran causa y que además tiene muchas más aristas que seguirá investigando el Ministerio Público en conjunto con Carabineros.
Fue el primer golpe para esta banda de 7 sujetos que también se dedicaba a lavar dinero y realizar portonazos y encerronas en la zona oriente de Santiago. La semana pasada, el viernes, tenía que salir a hacer un trámite y salí de mi casa y el auto no estaba. Kia Frontier el 2 de junio. El único que uno tiene para trabajar en estas situaciones que está el país. Para blanquear el dinero del tráfico compraban autos de alta gama, buses de más de 100 millones de pesos a través de una falsa empresa de transportes y caballos pura sangre, 39 ejemplares avaluados en más de 200 millones de pesos. El Tata, amante de los equinos y el rodeo, le contó de sus negocios a un policía encubierto. Y lo que fue impactante para el Tribunal de Garantía fue mostrar las imágenes del cabecilla de la organización vestido de guaso con su caballo, mostrándole a un oficial encubierto de OS7 que él era el dueño de este carro. Errores que le costaron la cárcel a él y a otros 6 miembros de la banda, quienes quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por tráfico de drogas, receptación de especies robadas y lavado de activos. El patrón de los caballos quedó fuera de circulación. La tormenta tropical Isaías amenaza a las Bahamas tras convertirse en las últimas horas en un huracán categoría 1. Este huracán, que se formó durante la madrugada, se dirige hacia las Bahamas y seguirá su rumbo hacia el sur de Florida tras haber dejado fuertes lluvias en su paso por Puerto Rico y también por República Dominicana. El fenómeno se desplaza con vientos máximos de 130 km por hora, según confirmó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. De acuerdo a los meteorólogos, Isaías podría tocar tierra en el sur de las Bahamas en las próximas horas y mañana llegaría al sur de Florida. Se trata del segundo huracán de la temporada en el Atlántico, luego de Hanna, que causó fuertes lluvias en Texas y en el noreste de México. El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que crea un bono de 500.000 pesos para la clase media y además permite entregar un préstamo solidario con sus recursos de Estado para las familias de este sector social que lo necesiten. ¿Habrá que postular o serán automáticos? Algunas dudas las resolvemos a continuación. Fernando Martínez perdió su trabajo después del estallido social, pero se reinventó. En febrero se instaló con una pequeña empresa de compra y venta de autos, pero no contaba con la llegada del coronavirus y sus consecuencias. Tenemos cero ingresos. Generalmente cuando me consignan un auto lo vendo, realmente caen 200.000, 300.000 pesos y con eso alcanzo a comprar la mercadería, las cosas básicas, los insumos de la casa. Fernando, con un ingreso que bordeaba el $1.000.000, representa a miles de familias de clase media que esperan recibir las ayudas del Estado. Sí, en realidad me sirve mucho el bono. Como le comenté, ya tengo muchas calillas con las tarjetas de crédito, que es plata que no tenía, pero he tenido que ocuparla para poder comprar las cosas y por último con eso puedo pagar los colegios de los niños, la alimentación. El bono que espera Fernando es de 500.000 pesos y es parte de la Ley de Protección de los Ingresos de la Clase Media, promulgada por el presidente de la República, Sebastián Piñera. La iniciativa beneficiará a todos los trabajadores ocupados, suspendidos, cesantes o que emitan boletas de honorarios, siempre que sus ingresos formales estuvieran entre los 400.000 pesos y el $1,5 millones de pesos mensuales y que por culpa de la pandemia hayan bajado en un 30% o más. Si la persona ganaba más de $1,5 millones de pesos, también recibirá un bono, pero su monto irá disminuyendo. Si ganaba, por ejemplo, 2 millones, recibirá del Estado 100.000 pesos. Para acceder a este beneficio se va a hacer a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos y sencillamente con poner su RUT se va a desplegar los beneficios a los cuales ustedes son elegibles. Porque el bono no es lo único, el Estado implementará un préstamo solidario sin intereses. El monto a pedir dependerá del ingreso que tenía la persona y lo máximo que se puede solicitar es $1.950.000 pesos. Dividido en 3 partes, se comenzará a pagar en 2022 y si no se puede, se condonará. No van a pagar nunca más que un 5% de su ingreso a la hora de devolver este préstamo y cualquier saldo que quede, cualquier parte que no haya sido posible devolver al cabo de estos 5 años, se va a condonar. Ley de Protección de los Ingresos de la Clase Media, que también se hace cargo, en parte, de las pensiones alimenticias impagas. Permite como Estado retener hasta el 50% de ese bono y del préstamo para poder pagar las pensiones alimenticias que se deben, que finalmente son un derecho de los niños, niñas y adolescentes.
Si bien el proyecto se despachó, en la oposición tuvieron algunos reparos porque se dejó fuera, por ejemplo, a los transportistas escolares, taxistas, colectiveros y otros rubros. Esto hoy día está excluyendo a la gente que tiene una declaración de impuestos que se llama renta presunta, que estos dos sectores, al no tener cómo demostrar su caída en más de un 30% de los ingresos, no pueden recibir el beneficio. Deberíamos avanzar para flexibilizar las condiciones y que mayor cantidad de gente tenga acceso a estos beneficios. Bono para la clase media y préstamos solidarios del Estado, ayudas sociales que estarán vigentes en los próximos días y que beneficiarán a más de 1.600.000 personas. El Plan Nacional de Movilidad contempla 440 kilómetros de pistas solo para buses en la región metropolitana. Las demarcaciones ya están listas en algunos sectores de Santiago. La instalación mejoraría el ritmo de desplazamiento hasta en un 20%. Hace algunos días los vecinos de la Plaza Ñuñoa se encontraron con estas intervenciones, cuyo objetivo no es nada más que respetar la distancia social. Eso ayuda un poquitito a acostumbrarnos a esta nueva manera de tener que vivir. Si nos evitamos de estar tan cerca de la gente. La intervención urbana está demarcada en varias zonas de Ñuñoa. La idea sería que los transeúntes esperaran el semáforo de esta manera. En la etapa de desconfinamiento debemos acostumbrarnos a un nuevo estilo de vida, a uno con mayor precaución, cautela o cuidados que notaremos en las calles. Por ejemplo, en algunos cruces de esta comuna hay divisiones sencillas de ejecutar. Todas estas demarcaciones que hacemos nosotros con figuras con hexágonos permite aprovechar mucho mejor los espacios, direccionar mejor a la gente y ha sido muy bien recibido. Si hablamos de modificaciones y cambios en la ciudad por todo esto de la pandemia, ya comenzó la instalación de pistas con demarcaciones para los buses en algunos puntos de la capital. Antonio Varas es uno. Veamos. Ahora, esta calle que delimita Ñuñoa con Providencia luce así. Una parte es para la ciclovía, la del medio para los autos y la de más a la derecha para el transporte público. Marcar la necesidad de redefinir la forma de usar la ciudad. Aquí necesitamos el espacio público, el espacio vial, en favor de las personas. Según el Ministerio de Transportes, esto disminuye los tiempos de viaje en un 20%. Beatriz vive en Ñuñoa y pasa muy seguido por aquí en su bicicleta. Me parece bien las intervenciones, así está un poco más claro y no se van todos como metiendo de un lado hacia otro y también generando más accidentes. El sistema de transporte público tiene 330 kilómetros de vías exclusivas. Es traer 110 kilómetros adicionales para completar un total de 440 kilómetros en las 34 comunas del sistema de transporte público de la ciudad de Santiago. Las demarcaciones para el desplazamiento están contempladas para 18 comunas. Las pistas ya están listas en Irarrázaval, Los Conquistadores y Francisco Bilbao. El plan de movilidad es nacional y también se efectuará en regiones. Vamos de regreso para contarle que un día después de que Argentina registrara sus cifras más altas de contagiados y fallecidos diarios por COVID-19, el presidente Alberto Fernández extendió la cuarentena nacional hasta el 16 de agosto. Buenos Aires seguirá con su plan de desconfinamiento progresivo, pese a ser el foco del virus en el país. La pandemia sigue golpeando duro a Argentina, mientras algunos países de la región registran cifras que irían en descenso. La realidad al otro lado de la cordillera estaría yendo en sentido contrario. Hemos visto hasta un incremento en un 70% y hasta un 80% inclusive en la demanda en este hospital puntualmente. Algo parecido a lo que he visto y hemos tenido pues oportunidad de interactuar con otros jefes de terapia intensiva. De acuerdo a los últimos registros argentinos, este jueves murieron 153 personas y 6.300 dieron positivo por coronavirus. Estas son sus cifras más altas en lo que va de la pandemia. Ante este escenario, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de extender la cuarentena nacional hasta el próximo 16 de agosto, alertado por el alza en los fallecimientos. Yo les digo esto porque yo no quiero que se muera más gente. Esto no es una estadística para mí. Esta es gente que pierde la vida. Y para que esto no pase, lo que tenemos que evitar es que nos contagiemos. Y para no contagiarse, lo que necesitamos hacer es preservarnos.
La preocupación del mandatario es precisamente aplanar la curva de contagios, que en algunas ciudades del sur llegó a duplicarse. Pese a esto, Fernández aseguró, frente a su característica pizarra con cifras, que la realidad argentina sigue siendo una de las mejores en comparación con la región. Acá tienen el crecimiento de todos los países, Chile, Perú, Brasil, Bolivia. Esto es Argentina. Argentina sigue todavía conteniendo la cantidad de contagios. En la capital, el gobierno informó que por cada manzana existen al menos 5 contagios. Sin embargo, esta alza no frenará el plan de desconfinamiento progresivo de Buenos Aires. Así, la pandemia estaría dividiendo la realidad del país. Mientras la Patagonia Argentina endurece el aislamiento, la capital empezará este lunes con la fase 2 de salida, que levanta una serie de restricciones para poner en marcha a la ciudad. ¿Cuándo volverá el fútbol profesional en Chile? Esa es la gran pregunta que tienen todos los equipos nacionales. El nuevo presidente de la NFP, Pablo Milat, ya trabaja en el regreso a la actividad que podría ser el próximo 14 de agosto bajo estrictas medidas sanitarias. Es una incertidumbre que hay a nivel del mundo del fútbol. La pregunta es clara, ¿cuándo vuelve el fútbol chileno? Por el momento no hay una respuesta concreta, ni día, ni fecha, ni hora, pero... Los equipos están entrenando hoy en día, que es la base para el inicio de las competencias. Los equipos llevan a lo menos 2 semanas de entrenamientos bajo un estricto protocolo sanitario, por eso la NFP tiene claro cuándo se podría retomar el campeonato. A contar del 15 de agosto los equipos van a estar preparados para iniciar la competencia. A partir del 14 de agosto se podrían jugar los partidos pendientes y de esa manera retomar la actividad futbolística. Se jugará muy seguido, por eso la preparación física es clave en estas semanas, pero lo más importante es seguir los protocolos sanitarios. Dar la seguridad que no va a haber brotes en este proceso que se ha ido cumpliendo a través de los entrenamientos, que muchos equipos van a pasar a tercera y a cuarta fase ya de los protocolos sanitarios que se han propuesto. Hoy día pensar que en todos los recintos del fútbol, donde siempre han sido locales, pueda realizarse el campeonato, yo encuentro que no corresponde. Esta apreciación de la ministra del Deporte de que en cada región se juegue como máximo en 2 recintos deportivos también será analizado por el nuevo directorio de la ANFP. Esto es conversable, esto es analizable, pero repito, va a estar supeditado a la condición sanitaria del país. El próximo lunes hay reunión de la Comisión del Retorno del Fútbol donde se pueden dar más certezas y el próximo miércoles hay reunión del nuevo directorio del fútbol chileno donde se afinará en detalle la fecha del retorno de la actividad en Chile. Y un emotivo regreso tuvo la Liga Nacional de Básquetbol de Estados Unidos, la NBA. Bajo el lema "Las vidas negras importan", la mejor liga de básquetbol mundial retornó a su actividad tras la pandemia. Regresó el show de la NBA en la burbuja de Disney con LeBron y compañía y con un mensaje potente contra el racismo y la discriminación. Todos con rodilla al piso en bloque, abrazados, juntos, sin importar color y origen. La NBA bajo la consigna "Las vidas negras importan". Emotivo momento que se repitió en todos los duelos y en especial en el Clásico de Los Ángeles con el 23 como actor principal. Simplemente quiero estar comprometido con mi comunidad negra, con mi puño al aire, entendiendo lo unificado que quiero estar. Quiero que seamos y que seamos escuchados. Ya en la cancha los Lakers brillaron ante su archirrival Clippers. Anthony Davis anotó 34 puntos. LeBron 16 para arrancar en el reinicio del campeonato extraño, en pandemia, en una burbuja y bajo una lucha de reivindicación y justicia que la NBA tomó como bandera en Estados Unidos. Bien, pues antes de despedirlos queremos invitarlos a recordar qué pasó un día como hoy, 31 de julio, Momentos TVN, y luego Flash Dance, para que tengan un buen fin de semana. Comienza este día viernes. Gracias por estar junto a nosotros. Buenas noches.